Buenas noches a todos. Soy el doctor Guillermo García Félix, vicepresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, y a nombre de nuestro presidente, el doctor Guillermo García Pinto, les doy la más cordial bienvenida a la 7ª sesión reglamentaria. Procedo a leer el acta de la 6ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, AC, celebrada el 6 de julio del 2022. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la 6ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 20 horas con un registro de 438 asistentes bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la 5ª sesión reglamentaria celebrada el 1 de junio, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, y a su vez se dio la apertura de la sesión coordinada por el doctor Víctor Manuel Escobedo Troncoso, titular del capítulo de alta especialización en infecciones óseas. El doctor Escobedo Troncoso dio una breve introducción sobre el panel del foro Tuberculosis osteoarticular, diagnóstico y tratamiento. Posteriormente, el doctor Demetrio Arreola Chaides habló sobre el tema diagnóstico por imagen de la tuberculosis osteoarticular. El doctor Samuel Vanegas Rodríguez sobre el diagnóstico por laboratorio, biología molecular y tratamiento médico de la tuberculosis osteoarticular. El doctor Lamberto Fabián Ramos Alejo presentó el tema tratamiento quirúrgico de la tuberculosis osteoarticular y por último se abrió un espacio para preguntas y comentarios. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. Cedo la palabra en este momento a la doctora Frida Medina Rodríguez. Gracias. Gracias, buenas noches, doctor Guillermo García Félix. Muchas gracias por su presentación. Bien, pasemos ahora a eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se han reiniciado las actividades de forma normal en horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver a sus necesidades hasta que de manera oficial se dé por terminada la pandemia. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología convoca a los miembros colegiados a participar en la próxima reforma al Estatuto Social del Colegio, enviando todas las propuestas que ustedes consideren pertinentes. Las observaciones, sugerencias y propuestas se recibirán en el correo smo@smo.edu.mx hasta el 31 de agosto de este año, para ser canalizados al Honorable Consejo Consultivo. Su participación es muy importante y todas las propuestas serán bienvenidas. Laboratorios Leomont les invita a participar en el Summit de Ortopedia Leomont 2022, evento a realizarse el 25 de agosto del presente año, en el Hotel JW Marriott de la Ciudad de México. Informes para inscripción a través de nuestras vías de comunicación. Estamos próximos a realizar el segundo curso virtual de roplastías, módulo cadera, que será del 22 de agosto del 2022 al 10 de febrero del 2023, así como también el segundo curso virtual de roplastías, módulo rodilla, que será del 29 de agosto del 2022
al 17 de marzo del 2023. Ambos en modalidad virtual con duración de 6 meses. Contenido académico disponible en la plataforma las 24 horas. Estará avalado y reconocido por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Informes e inscripciones en el correo atencionsocios@smo.edu.mx y a través de nuestras vías de comunicación. Les informamos de las sesiones del capítulo de alta especialización y del Comité de Desarrollo Académico programadas de acuerdo al siguiente calendario. 1. Miércoles 17 de agosto a las 20 horas será la sesión capítulo de alta especialización en cadera y rodilla. Segundo, viernes 26 de agosto igual a las 20 horas, sesión de capítulo de alta especialización en columna. 3. Miércoles 31 de agosto a las 20 horas, sesión del Comité de Desarrollo Académico de Residentes en Ortopedia, las cuales serán 100% virtuales a través de nuestra página web smo.edu.mx. ¿Te perdiste de nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, CMO, y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas de atención de lunes a viernes de 10 a las 18 horas. Aprovechamos también para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Al doctor Raúl Ble Campos, doctor Lorenzo Ernesto Mejía Pedraza, doctora Rocío del Pilar Pasache Lozano, doctor Edgar Reyes Padilla, muy bien, y doctor Omar Rubalcaba Luna. Y emérito, el doctor José Mario Dorantes Rodríguez, así como también el doctor José Fernando Suárez Rosas. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Florentino Holguín Hernández, titular del capítulo de alta especialización en ortopedia geriátrica, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Novedades de metabolismo osteomuscular en paciente senescente. Agradecemos el patrocinio de laboratorios Siegfried Kragen en esta sesión. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros ortopedistas, colegas ortopedistas. Buenas noches. Estamos con ustedes iniciando estas actividades con el capítulo de ortopedia geriátrica. Damos las gracias a nuestras autoridades, a nuestro presidente actual, el doctor Guillermo García Pinto, a toda la mesa directiva y a todos los integrantes de este capítulo por esta fascinante aventura de la ortopedia geriátrica. El motivo de la reunión, el objetivo, es conocer los avances del metabolismo óseo que afectan al paciente senescente. Definitivamente, nuestro México ha ido envejeciendo a la par del mundo, de tal manera que en este siglo los avances en ortopedia geriátrica han sido impresionantes, de tal manera que estamos conociendo el envejecimiento corporal no como lo concebíamos en el siglo pasado, de su aspecto en general. Hoy nos estamos yendo al aspecto molecular, al aspecto más íntimo del envejecimiento óseo, del envejecimiento muscular, del envejecimiento nervioso. Por estas pláticas, ahora el motivo es adentrarnos a este mundo como ortopedistas que somos expertos en el músculo esquelético para poder darle sentido a estas nuevas aventuras. Más que aventuras, es el avance de la ciencia, porque para muchos serán aventuras porque no conocíamos nada de esto. Entonces, el motivo de esta sesión, en esta tabla de contenidos, pues vamos a hablar de microbiota y salud ósea, por su servidor titular del capítulo. Este tema fascinante a base de lo que es nuestro intestino y cómo se conecta con el tejido óseo y muscular. Hablaremos de la lipoxidación. Ya en otros temas de los congresos hemos hablado de sarcopenia, osteosarcopenia, y en la última vez pasada hablamos de osteosarcopenia, pero hablamos de la lipoxidación. ¿Qué tiene que ver la oxidación grasa en el fenómeno del envejecimiento biológico? De tal manera que en algún momento no vamos a hablar ya nada más de osteosarcopenia, sino de lipoosteosarcopenia. A este mundo fascinante de moléculas nos hablará perfectamente bien el doctor Raúl Tobilla Ramírez. Finalmente, después hablaremos de nutracéuticos. ¿Qué son los nutracéuticos? Son los que están llamados como suplementos alimenticios
y vamos a hablar qué diferencia hay por semántica o no con nutracéuticos. El mundo de estos alimentos, que son básicamente el extracto de alimentos naturales, pues es la base de la epigenética y hoy en día de la metagenética y de los avances genómicos de cómo evoluciona la alimentación en la salud osteomuscular. Es un mundo fascinante que aquí lo veremos a través del doctor Nicolás Durán Martínez, integrante también de nuestro capítulo. Posteriormente, la doctora Rigel Gutiérrez Ramos nos hablará de epigenética y senescencia. ¿Qué es esto de la epigenética? Pues es más allá del DNA. Es toda la explicación de cómo a nivel del DNA creíamos que se había acabado todo lo que era la respuesta e información celular. Y encontramos que no, que el RNA fue olvidado por mucho tiempo para nosotros, pero genetistas y otras especialidades lo han abordado de una manera que hoy podemos explicar cómo se transmiten algunos trastornos en ese sentido y cómo los podemos tratar. Tenemos también envejecimiento cápsulo tendino ligamentario. Nos hemos indicado en el hueso y en el músculo, pero también las cápsulas, los tendones y ligamentos van cambiando. Y vamos a comprender un poco de lo que se ha escrito, qué ocurre a estos niveles. Y finalmente tenemos a través del doctor de Heiber de las Heces, que es un excelente geriatra y jefe de geriatras de la Facultad de Medicina, interacciones medicamentosas en paciente geriátrico. Este tema apasionante, puesto que los ortopedistas dejamos de lado un poco qué damos de medicamento. Nos interesa el hueso, nos interesa el músculo, el medicamento después de una cirugía, pero poco volteamos a ver cómo se relacionan con otros medicamentos. En este sentido, las interacciones medicamentosas de paciente geriátrico hoy en día es obligación del médico que da alguna prescripción, ver si no se está juntando con los medicamentos que tiene el paciente y si no seremos responsables de algún efecto adverso por esa interacción medicamentosa. Finalmente, nuestro panel estará al final todo mundo unidos para poder ver preguntas y respuestas y comentarios que nos quieran hacer. Sean bienvenidos esta noche, disfruten estas pláticas y comenzamos. Vamos a hablar de microbiota y salud ósea. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que viven en las diferentes zonas del cuerpo humano. Todo el cuerpo humano está invadido de microorganismos. La piel, el tracto respiratorio, el intestino, el tracto respiratorio superior, las cavidades del cuerpo humano como las del conducto auditivo. Y estos microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo tienen una simbiosis con nosotros, que vamos a ver de qué se trata. Microbioma se define como todos los microorganismos, sus genomas y sus interacciones con el entorno que los rodea. Este autor lo encontró desde 1950. Ya encontraba que esos microorganismos habitantes tienen una razón de ser a través del entorno, es decir, de nuestro cuerpo. Y entonces, para entonces ya se hablaba de la simbiosis de estos microorganismos con nosotros. Lo conocíamos antiguamente como la flora intestinal. ¿Y qué ocurría cuando esa se alteraba y cuando no podíamos reemplazarla o qué sucedía cuando la eliminábamos? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es la microbiota intestinal? Es un órgano con actividad metabólica. Hoy se le considera como un órgano como tal que influye de manera directa en el bienestar del hospedero en procesos digestivos, síntesis de proteínas, mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal y modulación de la inflamación a través del sistema inmune. ¿Por qué es un órgano? Porque interactúa con el sistema inmune de nuestro organismo para desatar respuestas inflamatorias a bienestar o a perjudicar con un proceso inflamatorio severo a través del intestino. Vamos a ver cómo afecta esto hacia el sistema óseo. Tenemos más de 100 trillones de bacterias en el intestino. La mayoría, se calcula que el 90% son bacterias que están en el intestino grueso. Estas son firmicutes, bacterioides, actinobacterias, nanobacterias, proteobacterias, lactobacillus y bifidobacterium que pertenece a los firmicutes. Estos microorganismos que tenemos, se ha calculado y hoy se sabe que cada ser humano, su microbiota y su microbioma es para él como una huella puesto que es diferente en todo ser humano dependiendo de la alimentación y que nos va a seguir para toda la vida. Y cada ser humano, por su evolución, va a tener su microbiota
con su microbioma que lo caracteriza. Entonces aquí, por ejemplo, en este esquema podemos ver cómo estos microorganismos están en nuestro cuerpo. ¿Pero siempre han estado ahí? No. La microbiota evoluciona desde el nacimiento hasta en el adulto. Al nacer somos colonizados por la piel de la madre, es decir, somos expulsados del seno materno. ¿Y qué tenemos? Es vía vaginal, estafilococcus, corinebacterias. Pero si es vía, si es vía vaginal, lactobacillus y Protella sheatia. Y si es por medio de la cesárea, los de la piel, como el estafilococo. Es el primer contacto que el recién nacido tiene con un microorganismo, partiendo de la base que el bebé esté estéril dentro del seno materno, ¿no? Este maravilloso cuadro nos dice cómo esta microbiota va evolucionando como crecemos. Y también tiene una interrelación en los círculos rojos que ven, cómo se va afectando la inmunidad según tengamos esta microbiota desarrollándose en nuestro cuerpo. Tenemos que, una vez que nacemos, el tracto uterino, tenemos IgG que nos protege. Pero una vez que nacemos, en el primer mes que somos colonizados con esas bacterias de piel o de tracto vaginal, pues tenemos estafilococos, corinebacterias, etcétera, lactobacilos, que vienen del canal vaginal. Empieza a madurar y esos receptores que se llaman TLR, que vamos a ver más adelantito, están muy bajos. Que esos receptores son los responsables de reconocer estos bichos para poder dar una función en la inmunidad. Pero ya empezamos a tener enterobacterias, ya empezamos a tener algunas situaciones propias de la alimentación. Y una vez que se empieza a instalar el alimento sólido después de los 6 meses en el recién nacidos, pues estos bichos se empiezan a cambiar. Ya tenemos bifidobacterias, bacterioides o firmicutes. Y entonces empieza a haber una fiesta en el intestino. Empiezan a aumentar los bacterioides, aumenta la diversidad, se utilizan muchos carbohidratos. Y una vez después de los 2 años, que ya el niño esté integrado, pues ya se empieza a instalar esta microbiota que tiene, pues son proteobacterias, bacterioides, firmicutes, y van modificando la respuesta inflamatoria, tanto intestinal como sistémica, donde tenemos que ya en función, tenemos interleucina 4 arriba, factor de necrosis tumoral alfa arriba, interleucina 1 beta arriba. Y vamos a ver qué tiene que ver en nuestro cuerpo. Estos receptores que habíamos dicho, los TLR, no están desarrollados en el recién nacido. Al no estar desarrollados completamente, permite el desarrollo de una comunidad bacteriana estable en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si nosotros le damos a un recién nacido una comida completa, que no está capacitado para eso, le da una diarrea espantosa, porque esos receptores no están, son los que hacen un ambiente tolerogénico, que vamos a ver adelante a qué se refiere. Con la introducción de la comida sólida se establecen los microorganismos que prevalecen en la vida adulta, que son bacterioides y firmicutes. Para entonces tenemos estos dos compuestos, estos dos conceptos. La microbiota y el huésped están en armonía, el microbioma es estable. El huésped y la microbiota tienen alguna alteración, viene el concepto de la disbiosis. Y vamos a ver qué es la disbiosis. ¿Cómo se establece una respuesta en antígeno-anticuerpo? Pues depende del tamaño del antígeno para que se forme un inmunógeno y la forma de administración. ¿Cómo entran los antígenos, estos que deben ser reconocidos al intestino, por el sistema MALT, el sistema de las mucosas, que es el órgano linfóide más grande de todo el cuerpo? Es decir, todo lo que comemos entra a través de la barrera intestinal y estos nutrientes pueden entrar a través de las células, entre las células y por transportadores. Y tenemos que la microbiota produce metabolitos, sus genomas, vitaminas, y tienen que estar entrando a través del epitelio intestinal adentro, transportados hacia la célula gástrica. Y aquí tenemos que son reconocedores de antígenos, patógenos y no. Aquí entra la inmunidad celular que nosotros conocemos como células T y una célula que se llama dendrítica, que llega a reconocer lo que está entrando como antígeno. Hay una respuesta a través de células T, hay una respuesta de citocinas, y depende de la respuesta que se dé, se va a ir de la lámina propia de la circulación sanguínea como una respuesta inflamatoria o tolerogénica o tolerante, pero que va a llegar también al tejido óseo y vamos a ver sus efectos. Esta es la ventaja de la tolerancia inmunológica. Este complejo CD4, CD25, FOXXP3 se tiene que formar para que todo lo que entre por la mucosa gástrica sea presentado por las células dendríticas y llegue a la sangre, llegue como una partícula reconocida. Es decir, que no haga una reacción alérgica o una respuesta inflamatoria. Por eso es pautas que tenemos que tomar para la alimentación. Si a un niño le doy una molécula muy grandota que los receptores van a ir contra ella, tengo una respuesta inflamatoria.
Es por eso que les explicamos cómo a un bebé no le podemos dar fresas, chocolates o moléculas muy grandotas antes del año de edad, ¿verdad? Entonces, esto es a través de este ambiente de tolerogénesis que se genera. ¿Qué es la disbiosis? Esta alteración de la flora. Porque si la flora intestinal se altera o la microbiota, va a haber alteraciones inmunológicas. Y ahora se ha encontrado que en la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hay una enfermedad inflamatoria intestinal a través de la disbiosis. Y que también, como tiene relación completa con el sistema autoinmune, tiene relación directa con la artritis reumatoide y la osteoartrosis. Siendo la osteoartrosis, como nosotros sabemos, la raíz de las patologías que nosotros manejamos. Esto es que es muy esquemático, pero nos dice cómo tenemos una regulación entre receptores TH17, que son receptores intestinales, y los T-reguladores, a través de la salud del microbioma. Si esto está en regulación y con los genes de las bacterias o lo que entra, tenemos una salud microbioma, huésped, microbiota. Pero hay una disbiosis donde uno sobrepone por otro, y ¿qué ocurre? Viene la disbiosis y una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué propicia la disbiosis? ¿Cuándo nos da una disbiosis? Cuando tenemos cambios en la alimentación severos, cuando usamos mucho antibiótico y que barremos con la flora intestinal. Cualquiera de nosotros ha pasado esas épocas que tomamos mucho antibiótico, unas diarreas espantosas después, y después hay cambios en la inmunidad del huésped por esta misma situación. La microbiota entonces interactúa con células no enterales como dendríticas y hepatocitos. La defensa del tipo autoinmune es el resultado de una desregulación del sistema inmune, y las cepas microbianas intestinales inhiben o atenúan respuestas inmunes en modelos experimentales de AR. En este siglo llevan experimentando y respondiendo a todo esto. ¿Cómo este sistema inmune es alterado por la microbiota? La composición del microbioma humano contribuye al equilibrio entre células T reguladoras y las proinflamatorias. Y microorganismos proinflamatorios son estos bichos que nos pueden penetrar, que son bacterioides de otra zona, y nos pueden desatar respuestas inflamatorias intestinales. Quizá esto pueda responder las colitis crónicas en mucha gente. La absorción de nutrientes está regulada por la microbiota intestinal. Su alteración puede causar una respuesta inflamatoria excesiva a nivel intestinal, impidiendo la absorción de nutrientes clave. Adicionalmente, la microbiota intestinal produce todas las vitaminas del complejo B. Esto es clave para el desarrollo del ser humano, ¿no? Los componentes celulares del bacterianos, que son péptidogliceranos y lipoposacáridos, se conocen como los PAMPs, que son los presentadores de moléculas que son antigénicas. Atraviesan la barrera intestinal del endotelio, entrando a la circulación sistémica, pero llegan a zonas como el hueso, desatando respuestas inmunes innatas locales en el hueso, causando los fenómenos artrósicos que ya conocemos. En el hueso tiene efecto directo sobre la remodelación también, o se impide ese recambio benéfico al hueso cuando se desencadena ese fenómeno bacteriano. Y la presencia de estos bacilos en el microbioma intestinal provoca una expansión local de células proinflamatorias, TH17, que así se conocen, activando células B productoras de anticuerpos, produciendo destrucción de la articulación mediada por el sistema inmune, como lo hace la artritis reumatoide. Ya los investigadores encontraron esta relación directa, y también afecta la salud ósea, además de la mala absorción de calcio y la producción intestinal de serotonina. Aquí, en este esquema, tenemos cómo la normobiosis mantiene una resorción ósea fisiológica estable. Pero si hay disbiosis, hay alteración inmune sistémica a través de la microbiota que se desestabilizó, tenemos una excesiva resorción de hueso. Y nosotros conocemos qué quiere decir eso: osteopenia y osteoporosis, en todos los experimentos que han encontrado. Y empezaron a ensayar, bueno, ¿cómo mejoro la microbiota si es un fenómeno inflamatorio, proinflamatorio o al revés? A través de esto, pues dando prebióticos. Lactobacillus reuteri, ese aumenta los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, aumentando la absorción de calcio. La ingesta de fibra, al ser fermentada por la microbiota, aumenta la absorción de calcio al disminuir el pH intestinal. Por eso se recomienda que comamos fibra, para que los pH se mantengan estables y podemos tener mejor absorción de nutrientes. En gente que está tratada por antiácidos o que tiene mucho problema de acidez en el intestino, pues sabemos las diferencias entre dar calcio o citracal o calcio a nivel de citrato para que pueda ser administrado bien. El prebiótico es un bicho vivo que te voy a dar para que se restablezca tu flora. La serotonina actúa como regulador de la masa ósea, eso ya lo sabemos. Las células enterocromafiles del duodeno son las responsables de la síntesis de serotonina intestinal,
y esto modifica parcialmente la microbiota. La serotonina disminuye la producción de osteoblastos, o sea que un exceso de serotonina nos da un déficit en la remodelación, y eso se desata cuando está inflamado el intestino. La osteoartrosis en experimentos con ratones demostró que modificando la microbiota se modifica la inflamación articular por donde los osteoartrosis usando prebióticos. Manipulando la microbiota en osteoporosis en modelos experimentales con prebióticos, lactobacilos, mostraron un efecto antiinflamatorio en el endotelium intestinal, mostrando beneficio en masa ósea y densidad. En pacientes geriátricos, la administración de lactobacilos helvéticos incrementó la absorción de calcio. Por lo tanto, debemos de conocer que es un probiótico. Es un carbohidrato complejo y fibras que afectan la composición de la microbiota, es decir, el alimento del bicho, que es bueno. Y el prebiótico es un conjunto de microorganismos vivos como Lactobacillus bifidobacterius. Prebiótico más probiótico se llama simbiótico. Hoy debemos de tener esa nomenclatura para ofrecerle una buena respuesta al paciente. La microbiota intestinal, eso lo declaró Embroid Microbiome Research Center, porque ahora hay muchos genetistas e institutos que se dedican a esto. Encontraron apenas en el 2020, y así lo lanzaron en sus publicaciones, que la microbiota intestinal es uno de los pocos factores no genéticos que coinciden en la masa ósea y coinciden en su forma para que se pueda mejorar por osteoblastos la remodelación, o al revés, si hay un efecto inflamatorio porque esta no está funcionando para mantener la estabilidad, se va a ir en decremento. Y tiene una serie de estudios increíbles acá acerca de esto, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un montón de artículos. Váyanse a la bibliografía para que vean todo lo que se ha publicado, hasta en la piel, lo que se están poniendo mujeres y hombres en cremas y demás, altera su microbioma local, produciendo alteraciones. Se está ya estudiando directamente en el cáncer como alimentos para mejorar. Esto, la evolución del sistema inmune, la adaptación que tuvo desde que el ser humano se creó, es una investigación bellísima para entender el efecto de la microbiota. Y vean esto, en ciertos factores o en obesos, en alguna población, cómo afectó su microbioma, esta microbiota. En el tracto respiratorio superior ya se encontró para modulación de algunas enfermedades. Y este último estudio que está, aquí tiene la bibliografía, se hizo un estudio con estas cohortes donde se encontró durante 12 meses que se administró probióticos, mostraron las mujeres una menor pérdida de la densidad mineral ósea. Los estudios están a lo que dan y entraremos al mundo de lo que estamos encontrando de la medicina molecular a través de la alimentación, la epigenética, y hoy es el eje intestino-hueso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Raúl Eduardo Tobilla Cruz, médico ortopedista. Antes que nada, agradecer al colegio y al titular del capítulo la invitación a esta plática, a esta sesión. Como tema, vamos a ver lo que es la lipoxidación en el paciente senescente. Como todos sabemos, el paciente senescente tiene cambios en toda su estructura, en toda la economía, pero son muy notorios también los cambios que se presentan en el sistema musculoesquelético. Así que como tabla de contenidos, pues tenemos que vamos a ver lo que son los antecedentes, las fallas y decadencia del sistema controlador, los problemas asociados, que es la detección oportuna de esta patología o la evolución fisiológica normal. Y los tratamientos expectativas en lipooxidación. El objetivo de la presentación pues, es describir los actuales reportes de investigación en esta área, en lipooxidación, y lo que se provoca en la falla de mecanismos regulatorios del paciente senil, avances en la proyección a futuro. Antecedentes tenemos que es los radicales libres de oxígeno, en donde sabemos que los radicales es una molécula inestable que contiene oxígeno y fácilmente interactúa con otras moléculas. Son muy reactivas estas especies y dañan el ADN, el ARN y las proteínas
con las células que reaccionan, incluyendo, ocasionándoles la muerte. Bien, el estrés oxidativo, que es donde se genera, es la consecuencia, pues, de todo organismo vivo, ya que usa el oxígeno en su respiración aeróbica. La condición de un desequilibrio entre la generación de especies reactivas de oxígeno y la capacidad del sistema endógeno antioxidante para tratar de desintoxicarlos actúan como una báscula y cada una se define siempre para tendencia al equilibrio. Disfunción mitocondrial es la alteración en la red de la homeostasis proteica, y esto es la proteostasis, y es también la alteración de los factores de transcripción, alteraciones de la maquinaria, del control de calidad de las proteínas que se ha observado en el sistema ubiquitina, y proteasoma. Esto en general va a condicionar lo que es el envejecimiento y enfermedades crónicas. Las células vivas producen varios tipos de especies reactivas. Entre ellos tenemos el radical anión superóxido, el hidrógeno peróxido y el radical hidroxilo. Y también, obvio, como ya se mencionó, se presentan daños en el DNA, pérdida en la conformación proteica, disfunción del proteasoma y oxidación de lípidos. Estos son reversibles, igual que la disfunción mitocondrial, la glicólisis y la disfunción del sistema inmune. Todo esto va a causar muerte celular. Bien, dentro de las fuentes endógenas, pues los complejos mitocondriales que ya se conocen, los ETC, que son la cadena de transporte, el 1 y el 3 principalmente, las NADPH oxidasas y de las enzimas de la familia NOX, la xantina oxidasa, la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, el citocromo, etcétera, tienen, ¿verdad?, afección directamente. Y los factores exógenos que son la luz ultravioleta, los rayos X, las radiaciones de cualquier tipo de material, y los contaminantes del aire, humo de tabaco, metales. Se han reportado ciertas drogas. Fallas y decadencia. Bajo condiciones fisiológicas, las células vivas mantienen en niveles bajos siempre las concentraciones intracelulares de ROS, debido a la actividad del sistema antioxidante endógena o AOS. Y hay enzimáticos y no enzimáticos, como ya los conocen, catalasa, peroxinas, glutatión peroxidasas y glutatión reductasa, etcétera. Dentro de los no enzimáticos es el ácido ascórbico, el glutatión, ¿verdad?, y el ácido lipoico, entre otros. El estrés oxidativo induce a la peroxidación lipídica y reacciones de glucosidación que conducen la formación de compuestos altamente reactivos electrofílicos. Y esto da como resultado los productos finales de estos que se han determinado como ALE y AGE, que es la lipoxidación y la glicación. Y los productos que conllevan a la formación de ALE y AGE, pues tenemos que está el glioxal, metilglioxal y el dialdehído malónico. Estos, pues, en sus productos finales, tienen un papel súper importante para la respuesta celular a los estímulos del estrés oxidativo a través de la regulación de una variedad de vías de tránsito celular. La formación de ALE y AGE provoca también un deterioro en la estructura de las proteínas al entrecruzarse de forma covalente estas mismas, y las más importantes afectadas pues son las del retículo endoplásmico y de la matriz celular. Todo esto conduce a un daño en la función de la célula y la muerte de la misma. Vamos a tener que el envejecimiento es un tiempo progresivo, es una disminución funcional en el estado fisiológico de un organismo. Dejan describir esta actividad de disminución funcional desde 1959 por acción de los
radicales libres. Y en este estudio, que es un estudio de revisión, reportan a estudios sobre roedores, entre ellos el RMN, que es un roedor que alcanza a vivir hasta 28 años, y se compara con ratas de laboratorio, roedores de laboratorio, los cuales viven hasta 6 veces menos. Y en este estudio lo que hicieron fue comparar los niveles de las moléculas de degradación en articulaciones dentro de de estos roedores, y se encontraron niveles normales. No hubo en realidad ningún tipo de diferencia entre unos y otros, más que algunas proteasas. Y la disfunción mitocondrial salió de estos estudios. Se evidencia que el estrés oxidativo pues inducido la generación excesiva de aldehídos reactivos y producidos obviamente mediante las reacciones de peroxidación lipídica y glicoxidación, con el consiguiente entrecruzamiento de proteínas, oligomerización y agregación, así como lo que es la formación de oxidación de proteínas, están implicados en el envejecimiento y diversas enfermedades crónicas. Obviamente no todas son exclusivamente de ortopedia, sino que aquí, como podemos ver, un paciente se puede complicar o está fácilmente complicado con lo que tenemos de actualidad, que es el coronavirus, que ataca principalmente o son más endebles las zonas que ya están afectadas por parte del paciente. Y estamos hablando de que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Obviamente cardiovasculares, diabetes mellitus, aterosclerosis, y por parte de ortopedia la que más es nuestro punto de álgido pues es la osteoartritis, en la cual no se puede detener. Bien, tenemos también que esto dicta más investigaciones en el campo. No se han dilucidado los cambios exactamente estructurales, dónde se llevan a cabo. Sí se sabe cómo se lesionan, pero no se sabe el cómo. Y es lo que invita a este estudio a que, haciendo más profundo la investigación al ALE y al AGE en la aparición de la progresión de las lesiones, ¿verdad? Se sigan realizando estos estudios. Bien, problemas asociados, pues tenemos fácilmente la evaluación de parámetros. Es muy difícil llegar con un estudio a diagnosticar osteoartritis, más bien son de forma clínica como se manifiestan, aunque cuando ya se manifiestan en algunas ocasiones hay lesiones radiológicas que sí se pueden diagnosticar más fácilmente, obvio, pero cuando ya las detectamos es cuando ya hay lesiones severas. La peroxidación lipídica ha sido implicada como fuente crucial en la oxidación del estrés, en la oxidación pues tipo estrés, y conduce a una inadecuada activación o inactivación enzimática, una transformación irreversible, mutaciones e incluso muerte celular. Los productos finales de la peroxidación, como el malondialdehído tóxico, se cree que es en gran parte responsable de la citopatología, con sus efectos observados durante el estrés oxidativo de la peroxidación de lípidos. Pero hay escasos conocimientos o reportes de la presencia, hay nulos reportes de la presencia de estrés oxidativo inducido por lípidos dentro de la articulación. Bien, dentro del estudio, este estudio que estoy presentando fue evaluar la concentración del malaldehído en el líquido sinovial, tanto directo, de toma directa, en pacientes que le han realizado artroplastías totales de cadera, así como en sangre. Y este estudio pues tuvo como objetivo evaluar las respuestas locales y sistémicas al estrés oxidativo. Ticu demostró que los condrocitos articulares normales expresan niveles constitutivos de la actividad de peroxidación
lipídica. El nivel de MDA en eritrocitos y sangre en el plasma en pacientes con osteoartrosis no cambió mientras se analizaba. Es decir, no hubo cambios importantes durante este estudio en lo que es los niveles tomados tanto directos locales como en sangre, pero sí se determinó que había una afección directamente en la cápsula, afectando la sinovial, sobre todo en la rodilla, que fue donde más se presentó esta alteración que ellos refieren en su estudio, y dicen que esa es la causa por la cual se presenta el desgaste mayor en la rodilla o la sintomatología mayor siempre también en rodilla. Tenemos las vesículas extracelulares de tejido adiposo, ¿verdad? En las expectativas de lipoxidación, y tenemos que hay varios estudios sobre las células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo y son candidatas atractivas en la búsqueda de nuevas estrategias para el tratamiento a ejercer efectos. En la senescencia inducida por el estrés inflamatorio osteoblastos de la osteoartritis, nuestros resultados en células estimuladas con interleuquina y IB1B beta indican que las células condicionadas medio, microvesículas y exosomas de células regulan la baja actividad de la beta-galactosidasa asociada a la senescencia y la acumulación de moléculas de la destrucción por medio de los radicales. También hemos demostrado que las microvesículas y los exosomas median el paraclino, efectos de estas mismas células. Nuestro estudio sugiere que la corrección del metabolismo anormal de los osteoblastos mediante productos ASC pueden contribuir a sus efectos protectores. Estas vesículas, pues, se ha propuesto que la inflamación crónica de bajo grado durante el envejecimiento y las patologías asociadas pueden conducir al estrés oxidativo y la alteración celular de la senescencia. Por lo tanto, el estrés oxidativo induce a los telómeros independientes a senescencia, que conduce a la disfunción celular. Y por lo tanto, la acumulación de células senescentes con el envejecimiento resulta en disfunción de tejidos u órganos. En apoyo de esta teoría, se han demostrado que la eliminación de las células senescentes en ratones retrasan las patologías relacionadas con esta edad. Y tenemos que las células extracelulares, pues, del tejido adiposo pueden ofrecer nuevos enfoques terapéuticos, regular la senescencia prematura. Recientemente hemos informado que las células extracelulares, ¿verdad?, en la membrana del citosol inhiben la senescencia en condrocitos con ya osteoartrosis. Bien, dentro de las conclusiones tenemos que se ha demostrado que la membrana en la membrana extracelular, las vesículas de tejido adiposo regulaban a la baja la inflamación y la oxidación, estrés que puede mediar los efectos de antisenescencia en los osteoblastos de osteoartritis. Nuestros datos también indicaron que disminuyeron, son responsables de los efectos paraclinos de estas células y sugieren el interés de estas vesículas extracelulares para desarrollar nuevos tratamientos para afecciones articulares. Aquí tenemos algunos de los artículos que consultamos y les damos muchas gracias por haber estado en esta plática y en esta sesión. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Agradezco al doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología, y al doctor Florentino Holguín, titular del capítulo de Ortopedia Geriátrica, la invitación para participar en esta 7ª sesión reglamentaria con el tema nutracéuticos en osteoartrosis. Desde hace rato vivimos ya dos fenómenos que van de la mano. Por una parte, un aumento creciente en la población representada por los adultos mayores, lo que nos permite predecir que para el 2050 aproximadamente una 1/4 parte de la población mundial corresponderá a este segmento poblacional.
Y de la mano a este incremento, a esta transición demográfica, un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente las enfermedades asociadas al envejecimiento osteomuscular. La década que vivimos fue denominada por la Organización Mundial de la Salud como la década del envejecimiento saludable y es una ventana de oportunidades para fomentar las medidas tendientes a obtener un envejecimiento saludable en este periodo de la vida del ser humano. Sabemos que las enfermedades musculoesqueléticas pueden afectar a cualquier grupo de edad, pero son altamente prevalentes en los pacientes adultos mayores. Se estima que existen poco más de 150 padecimientos o trastornos esqueletomusculares, y dentro de estos, las enfermedades crónicas degenerativas se presentan con una mayor frecuencia y una mayor prevalencia en los ancianos. En ellos, las personas que padecen osteoartrosis, artritis reumatoide o fracturas por fragilidad asociadas a osteoporosis se caracterizan por una mala calidad de vida, secundario a la presencia de dolor crónico, a la limitación funcional y a mayores tasas de mortalidad cuando son comparadas con los mismos grupos de edad sin enfermedades de este tipo. De tal manera que es importante que ubiquemos el tratamiento y el manejo de estos padecimientos. La osteoartrosis es la enfermedad crónica más común en el adulto. Se caracteriza por la presencia de dolor y limitación funcional. Cuando se analizan los resultados de los tratamientos en este grupo de edad, poco más del 70% de los pacientes manifiestan que no están a gusto, no están satisfechos con el manejo de su padecimiento. Y poco más del 50% de los pacientes refieren que no existe un control adecuado del dolor. Ello ha motivado a que en este grupo de edad muchos pacientes hagan uso de manejos suplementarios, como son los suplementos dietéticos o nutracéuticos, para el manejo de su padecimiento con o sin consentimiento de su médico tratante. De tal forma que ha existido desde hace años un boom en el uso de los productos naturales utilizados en la osteoartrosis. Y esto, si hacemos una pequeña revisión en SCOPE, podemos ver que en los últimos 5 años, poco más de 15,000 publicaciones de índole científica, algunas bien hechas, algunas mal hechas, pero esto nos indica toda esa trascendencia o todo ese interés o este campo de interés que se ha generado en el uso de estos productos. De tal forma que en los años 80 de Felice introdujo el término nutracéutico con el afán de vincular la nutrición con la farmacéutica, definiéndose al nutracéutico como toda aquella sustancia que se puede considerar como un alimento o bien que forma parte de un alimento y que además de proporcionar un valor nutricional, aporta beneficios a la salud y previene algunas enfermedades. La mayoría de los efectos que ejercen estos productos o que se asocian a estos productos son efectos anticancerígenos, propiedades antioxidativas, efectos antiinflamatorios, algunas propiedades osteogenéticas y antilipídicas, por lo que su uso se ha difundido de una manera muy amplia en los últimos años. El envejecimiento biológico es un proceso fisiológico que forma parte del ciclo de la vida. Sin embargo, en algunas personas, como consecuencia de alteraciones o de mecanismos epigenéticos, genéticos y medioambientales, se producen cambios a nivel estructural o a nivel molecular, como sería el acortamiento telomérico, la disfunción de las mitocondrias, disminución de la proteinogénesis, alteraciones en la reparación del DNA, que llevan a un envejecimiento biológico acelerado. Y este envejecimiento biológico acelerado siempre va a estar asociado a un padecimiento de índole crónico-degenerativa. En el campo de la ortopedia, esto es particularmente cierto para dos padecimientos principales, la osteoartrosis y la osteoporosis. Recordemos que la osteoartrosis es una enfermedad altamente compleja, es multifactorial y la célula diana, la célula blanca, en este caso, es el condrocito. Diversos factores o mediadores proinflamatorios actúan sobre el metabolismo del condrocito, favoreciendo su fase catabólica a través de la acción de diversos mediadores proinflamatorios. Las dos moléculas llave
que están inmiscuidas en estas cascadas proinflamatorias son básicamente dos. Por una parte, la interleucina 1 beta y por otra parte, el factor de necrosis tumoral alfa, que son las principales vías o moléculas señalizadoras que controlan la expresión de otras vías de señalización o de moléculas proinflamatorias que van a tener como efecto clínico la degradación progresiva del cartílago articular y de las estructuras periarticulares. Esto se traduce clínicamente en la presencia de dolor, deformidad, rigidez articular y limitación funcional, lo que impacta de una manera negativa en la calidad de vida de quien padece esta enfermedad. De tal forma que el uso de los nutracéuticos se justifica desde el punto de vista de que van a actuar principalmente inhibiendo todas estas vías moleculares o de señalización. Principalmente, la mayoría de ellos actúan sobre la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, pero otros actúan inhibiendo la acción del factor nuclear kappa beta o a través de la disminución de la expresión de metaloproteinasas o de moléculas asociadas a daño celular, que van a actuar sobre el condrocito y que van a favorecer una condrosenescencia o fenómenos de apoptosis acelerada. De tal forma que al inhibirse estas cascadas metabólicas o estas rutas críticas, esperaríamos poder nosotros controlar las expresiones clínicas de la osteoartrosis. Y ojo, aquí es importante, debemos recordar que el tratamiento actual de la osteoartrosis es un manejo sintomático y que estos productos naturales, estos nutracéuticos o suplementos alimenticios son también productos que van a disminuir nada más o constituyen un tratamiento sintomático, no modifican la evolución de la enfermedad como tal. De tal forma que existen una serie de productos en el mercado, ¿sí? De los cuales los de mayor uso son la glucosamina, el condroitin sulfato y el ácido hialurónico, seguidos de aminoácidos estructurales, cúrcuma, productos insaponificables del aguacate y de la soja, diacereína, granada y otros más. Y entonces existe una lasitud reglamentaria en la elaboración y en el consumo de estos productos. La mayoría de las agencias que se encargan de reglamentar a los fármacos, como son la FDA, la Agencia Europea de los Fármacos y en nuestro país, la COFEPRIS, no reconocen el término nutracéuticos como una palabra válida. Estos productos se identifican como suplementos alimenticios. En nuestro país, los artículos 215 y 216 de la Ley General de Salud y los artículos del 168 al 164 del reglamento que controla los productos y servicios se encargan de reglamentar la producción, la distribución, la presentación y el contenido de los suplementos alimenticios. De tal manera que a pesar de que existen estos controles reglamentarios, existe una cierta lasitud, lo que nos lleva a tener una gran variedad o una amplia gama de estos productos y un quizá mal control en el uso de los mismos. De tal forma que la mayoría de las guías clínicas para el tratamiento de la osteoartrosis generalizada y focalizada a ciertas articulaciones, como sería la guía de práctica clínica para el manejo y tratamiento de la osteoartrosis de rodilla en nuestro país, indican a estos fármacos con un nivel o con un grado B de recomendación, o sea, es una recomendación extremadamente débil y se utilizan como productos de segunda línea. Deberíamos de utilizar para el manejo sintomático de estos pacientes inicialmente paracetamol, AINES o en algunos casos opiáceos débiles. Existe mucha controversia realmente en el uso de estos productos. Actualmente algunas guías como las guías NICE no recomiendan el empleo de los nutracéuticos como manejo primario de la osteoartrosis. De tal forma que debemos de tener una visión un poquito más amplia y contemplar que el futuro está en el desarrollo también de la investigación en relación a la presencia de un eje enteroóseo. Existe una interrelación metabólica entre el intestino y el microbioma intestinal con el metabolismo óseo.
Y dentro de esta interacción, los nutracéuticos juegan un papel importante, puesto que contribuyen a modificar las respuestas metabólicas mediadas a través del microbioma intestinal a nivel del tejido óseo. ¿Qué nos queda o qué debemos? Recordar que la osteoartrosis se caracteriza por la presencia de dolor crónico. Y este dolor, o más bien este síntoma, constituye el fallo terapéutico principal. Todavía no tenemos un medicamento que nos pueda modificar la evolución, la severidad de la lesión. Por lo tanto, debemos de elaborar estudios de mayor calidad metodológica, con cohortes mayores, más heterogéneas, con periodos de estudio más prolongados, para poder nosotros determinar si el empleo de los nutracéuticos en el manejo de la osteoartrosis son válidos, son útiles, y entonces tener también una reglamentación un poquito más rígida para quitar todos esos productos milagro que van asociados al empleo de estos productos, de los productos nutracéuticos, y proporcionar un tratamiento de calidad a nuestros enfermos. Queda mucho por hacer. Y por último, pues esta es una visión muy general sobre el tema. Hay mucho campo de interés, hay muchas cosas que investigar todavía. Les agradezco su atención. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me quisiera agradecer al doctor Holguín por la invitación nuevamente a participar en el capítulo de ortopedia geriátrica. Vamos a hablar un poquito sobre un tema que no tocamos frecuentemente, o muchos no lo conocíamos como parte de ortopedia. ¿Por qué hablar de epigenética en el marco de la ortopedia? Pues porque es una nueva disciplina que plantea posibles terapias para modificar el curso del envejecimiento, incluso retrasarlo o hasta revertirlo. Entonces, en el futuro tendrá un impacto directo en la senescencia ósea, muscular y articular. Recordando un poquito, la genética es la rama de la biología en la que estudia la forma en que se dan las características de padres a hijos. Este año se cumplen 200 años del nacimiento del fraile Agustino Gregorio Mendel, quien fue quien en 1866 estableció las leyes de Mendel o las leyes de la herencia. Hacia 1900, Bateson acuñó el término de genética propiamente, dándole el concepto de estudio de transmisión de caracteres hereditarios, pero fue hasta el 53 en que Watson y Crick propusieron su modelo tridimensional de doble hélice del ADN. Y bueno, tenemos que la epigenética justamente es lo que va por encima de la genética. Si la genética es la información que se va a transmitir sin alteraciones, la epigenética son todos esos modificadores químicos que pueden hacer que se expresen o no ciertas características. Como concepto propiamente fue acuñado hasta 1942, incluso antes que el modelo tridimensional del ADN, por Conrad Waddington. Estableció que eran los mecanismos por los que el genotipo va a producir el genotipo, o sea, la expresión, como vamos a ver esa información expresada en el individuo. Y de forma moderna conocemos que es el estudio de moléculas y mecanismos que pueden perpetuar la actividad génica alternativa, o sea, hay diferentes formas en que puede expresarse un mismo gen. Aquí tenemos en la parte inferior, si nosotros consideramos que la genética es un lenguaje, tenemos estas diferentes palabras o diferentes letras, la epigenética la podríamos considerar como lo que va arriba, lo que modifica la pronunciación, por decirlo, de estas letras. Bueno, si antes conocíamos como el ADN se consideraba como el libro de la vida, o sea, donde estaba ya descrito cómo íbamos a ser, cómo íbamos a vernos o qué enfermedades estamos predispuestos a manifestar en el futuro, se conoce actualmente que no es así, sino que el ADN no es el destino. Es un manual que ya está descrito o un manual de operaciones, sin embargo existen modificadores que pueden alterar la producción o el desarrollo de ciertas características. Y esto es la epigenética. Todo el mapa de esas características se conoce como epigenómica. Entonces ya conocemos que el fenotipo o la forma en que se van a expresar todas estas características está modificado por la información que tenemos, por los componentes epigenéticos y también de forma muy importante por los aportes ambientales. En el núcleo celular tenemos toda la información cromosómica. Esta está, si nosotros tuviéramos una hebra, sería muy, muy larga. No es posible incluir toda la información dispersa, por decirlo así, porque es demasiada información dentro del núcleo celular. Entonces, la forma que hace la célula para compactarla es hacer un enredado muy intricado, por decirlo así, y esto es la cromatina.
La cromatina se conforma de unidades básicas, que son los nucleosomas, en donde nosotros podemos hacer la analogía de un carrete y un hilo. El hilo es el ADN y el carrete, o como lo tenemos aquí en la parte, esta que es como una crucecita, como el carrete a fin de cuentas, o el corazón donde se va enredando la información, son proteínas llamadas histonas. Dependiendo de qué tan enredada esté la información o qué tan apretada esté, va a ser la facilidad con que la célula puede acceder a ella y puede hacer la transcripción, o sea, expresar o activar esos genes. Si la información está muy compacta o muy enredada, por decirlo así, muy apretada, entonces es difícil que la célula tenga acceso a esa información, no se puede expresar y por lo tanto son genes inactivos o desactivados. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso inevitable e irreversible, hasta antes de todos los estudios epigenéticos, que es caracterizado por un declive funcional progresivo de los organismos a nivel molecular, celular y fisiológico. En el reporte de la ONU del 2015 estableció que el número de personas de 60 años y más se duplicará en los próximos 35 años, llegando a un número de 2.1 mil millones a nivel mundial. Existe ya bien establecida una interrelación entre el envejecimiento y el deterioro cognitivo. Conforme mayor edad, pues mayor neurodegeneración. Y también se han establecido ya ciertos mecanismos patogénicos que van a acelerar el envejecimiento, como la exposición o el aumento del estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, una respuesta inflamatoria persistente y también la reducción de la microbiota intestinal. Conforme el individuo llega a una madurez sexual y va envejeciendo o va aumentando su edad, sabemos que inequívocamente va a fallecer. Este proceso, conforme se aumenta la edad, va disminuyendo la fidelidad molecular y también se van asociando pérdida de ciertas funciones. Conforme aumenta la edad, también se observa un mayor riesgo de padecer cáncer, deterioro cognitivo o enfermedades cardiovasculares principalmente. Se estableció ya un concepto que se denomina reloj epigenético y esto consiste en que a mayor edad, mayores niveles de metilación de ADN. Entonces, se puede hacer una correlación conforme la cantidad, por ejemplo, de metilación que tiene el ácido desoxirribonucleico y hacer la comparación con la edad con un aproximado o un rango de error de solamente 4 años. Existen otras áreas del ADN donde también disminuye la metilación, entonces no todas, o sea, no hay un aumento siempre de metilación en todas las áreas del genoma. La edad epigenética también se va a ver afectada o acelerada por un elevado índice de masa corporal, mientras puede reducirse la edad epigenética si nosotros tenemos un mayor nivel educativo o más bien nuestro cerebro está mucho más activo. También tenemos una adecuada actividad física, un índice de masa corporal bajo y un mayor consumo de pescado, aves, frutas y vegetales. En esta diapositiva vemos de forma resumida las características que se asocian al envejecimiento. El individuo puede presentar daño al ADN, desgaste de telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, senescencia celular, disfunción mitocondrial, además de una pérdida de regulación de sensibilidad a nutrientes y una comunicación intracelular alterada. Si hubo una exposición persistente al estrés oxidativo, se liberaron radicales libres y además se asocia a un proceso de inflamación, deterioro metabólico, compromiso mitocondrial, deterioro proteosómico, peroxidación de lípidos, oxidación proteica y más daño al ADN. Todo esto involucra o se traduce como una interrupción de la homeostasis que eventualmente va a producir una neurodegeneración por apoptosis o por necrosis. Nosotros lo vamos a ver expresado con enfermedades neurodegenerativas, siendo la más frecuente la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica. Se identificaron ya 3 áreas de susceptibilidad, inicialmente solo se conocían 2, el desarrollo embrionario y posteriormente la primera etapa de la vida o la infancia inicial, que son 2 ventanas susceptibles durante las cuales la programación epigenética es sensible a la influencia ambiental, a la dieta, temperatura, toxinas ambientales, comportamiento maternal y abuso infantil. ¿Qué quiere decir? Que el genoma o la información que nosotros ya adquirimos de nuestros padres no se modifica, sin embargo, dependiendo de todo el impacto que tenga el medio ambiente, puede verse alterada la expresión de esa información. La tercera ventana de susceptibilidad es la adolescencia, durante la cual experiencias adversas van a afectar el riesgo de ansiedad, depresión, comportamiento agresivo, y todo esto se va a asociar a la metilación del ADN, de genes específicos o con alteraciones de niveles de la de acilacetilasa de histona 1.
Waddington también a mediados de 1950-1957 fue que propuso, después de haber acuñado el término de epigenética, lo que se conoce como el paisaje epigenético. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en la parte de la izquierda de la pantalla un paisaje justamente, o un lienzo, podríamos verlo, que tiene crestas y valles, en donde la célula pluripotencial, que es la de color azul, va a tener diferentes caminos a seguir para diferenciarse en diferentes, o sea, obviamente en linajes diversos. Entonces, no nada más existe la parte de arriba, que es como si nosotros viéramos, por ejemplo, una manta con diferentes hendiduras, por decirlo así. La parte de abajo son todos los marcadores químicos y modificadores químicos que van a hacer que esta célula lleve cualquier camino, o sea, el camino de la izquierda, el camino del medio, el camino de la derecha. También se ha visto, bueno, aquí quería hacer nada más una como analogía para entenderlo. Los modificadores químicos que van a hacer que este camino celular se modifique, podemos ver que son estas personas como un dragón chino. Estos valles pueden modificarse, puede haber plasticidad y puede haber diferencias en la forma en que la célula va a ser, pues va a desarrollarse al final. Se ha visto que no es un camino que está predeterminado y que siempre se siga, porque sí existe también un proceso de desdiferenciación que puede ser después de una lesión tisular, en el que una célula ya madura regresa o cambia a una célula diferente porque lo requiere así el cuerpo o el organismo. Y también hay otro proceso, bueno, este es como un retroceso, por decirlo así. Una célula madura regresa a ser una célula inmadura. Y la transdiferenciación en que una célula madura de un linaje celular se transforma a otro. Y puede haber muchas alteraciones en la forma en que estos valles van desarrollándose a lo largo de la vida, no son estáticos. Entonces, para finalizar, pues las perspectivas, se expande mucho el panorama sobre la reprogramación epigenética, que quiere decir, podemos ir modificando la forma en que se van expresando nuestra información o nuestra genómica, y las posibilidades en el tratamiento de patologías osteomusculares relacionadas al envejecimiento, principalmente la osteoporosis. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos con la exageración, no todo lo explica la epigenética. Entonces cerramos con este pequeño cartón. Así, si preguntan cualquier cosa, digan que es la epigenética. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy el doctor Mario Edgar Tena Sanabria y hoy hablaremos de envejecimiento del tendón. Nuestro objetivo es conocer y abordar las probables alteraciones que se puedan presentar en tendones en pacientes geriátricos. Vamos a conocer un poco del tendón. Nuestro tendón es un elemento esencial en la unidad músculo-tendinosa. Está presente el tejido conectivo fibroso que va a unir los músculos en la entesis y con el músculo. Este va a actuar como intermediario entre las fibras musculares y la superficie ósea. Y va a estar compuesto por la matriz intracelular y la extracelular. En la matriz intracelular, esta va a estar formada por proteoglicanos y glicoproteínas. Asimismo, como el colágeno tipo 1, el cual nos va a proporcionar la fuerza para resistir las altas tensiones a las que sometemos a nuestros tendones, cuando corremos, cuando saltamos e incluso cuando caminamos. Asimismo, va a estar formado por elastina, que es la que nos va a proporcionar la elasticidad. Sus componentes celulares, en el 90%, van a ser tenocitos. Estas van a ser células conjuntivas especializadas y por sus tenoblastos. La matriz extracelular va a estar formada por haces de colágeno tipo 1 y elastina. Asimismo, vamos a encontrar la decorina, que es el proteoglicano rico en leucina presente en los tendones. La vascularización de los tendones es pobre e independiente y va a estar sobre todo por los músculos que van a estar unidos al mismo. Aquí vamos a encontrar que la inervación es sensible y abundante y va a cumplir una función muy indispensable en este tipo de lesiones, ya que cumple una regulación en la contracción muscular debido a los mecanorreceptores del tipo 3 de Golgi. Aquí estamos viendo un esquema en donde vamos a observar
cómo está la estructura del tendón. Para el paratendón, el epitendón, el onditendón y las fibras terciarias y secundarias, así como las fibras secundarias que van a estar con fascículos y las fibras de colágeno. La irrigación, como ya la mencionamos, va a tener una vaina que tiene regiones relativamente avasculares y que estas se van a estar nutridas por difusión de la sinovial. Y vamos a encontrar tendones que no tienen vaina, pero van a recibir irrigación de los vasos que ingresan a la superficie a través del paratendón o la entesis, que es la unión entre el hueso y el tendón. Una degeneración tendinosa va a estar relacionada con el envejecimiento. Así como vamos envejeciendo nosotros, también va envejeciendo los músculos, los tendones y los huesos. Aquí, esta es una parte novedosa que vamos a encontrar porque no sufren los pacientes geriátricos no sufren tantas lesiones como vamos a observar, pero en muchas de estas presentan lesiones que no nos damos cuenta el por qué se presentan, o las tendinopatías. Una tendinopatía degenerativa se va a caracterizar por una progresión en la desorganización de la matriz, ya sea en el tejido, entre las fibras y las células, así como una disminución en su colágeno, que debe ser el tipo 1. Las células van a estar dañadas, además van a aparecer cambios en los vasos sanguíneos. Esto nos va a crear una neovascularización del tendón a nivel de la entesis, que es la unión del tendón hueso. En esta degeneración tendinosa no vamos a encontrar signos de respuesta inflamatoria, aunque el tendón va a aumentar de volumen debido a un episodio de tracción excesiva o una sobrecarga compresiva. Vamos a observar que aparecen nódulos dolorosos a la palpación que se desplazan a la movilización del mismo. Estos nódulos tendinosos son muy dolorosos y muchas veces los observamos y no les damos el interés o le prestamos la atención adecuada a este tipo de pacientes. Vamos a ver que en el envejecimiento del tendón vamos a presentar una progresión en la desorganización de la matriz, como ya lo comentamos, entre el tejido, las fibras celulares y el colágeno. Las células van a presentarnos una nueva vascularización y asimismo pueden existir áreas con células muertas y estas células son las que nos van a traer posteriormente lesiones en el mismo. Vamos a encontrar ya zonas afectadas que ya no muestran su estructura fibrilar alineada, sino que ya va a ser una alineación desorganizada y ya no van a ser capaces de soportar cualquier tipo de estrés tensional y esto nos va a hacer que tengamos unos tendones inservibles. El tejido va a producir unas sustancias que van a activar el nervio periférico y esas sustancias nos van a producir bastante dolor e hipersensibilidad. Asimismo, muchos pacientes geriátricos en su vida hicieron ejercicio, pero ya se pueden hacer ejercicio, empiezan a correr, empiezan a brincar, como ustedes los pueden ver en diferentes parques, o en Chapultepec, o en diferentes áreas de entrenamiento, y ven que se pueden a correr y están brincando. Esto nos va a traer que va a aumentar el riesgo de daño tendinoso y va a disminuir la capacidad de autorreparación del aparato locomotor. El paciente con una tendinopatía puramente degenerativa no va a presentar datos clínicos. No nos va a referir que haya dolor o alguna alteración, hasta que es sometido a una sobrecarga o estrés en la parte funcional y sana del tendón. Como aquí lo vemos en este esquema. ¿Qué diagnósticos o qué estudios vamos a usar? Podemos usar la resonancia magnética o la ecografía. Yo prefiero usar la ecografía porque es más barata y nos va a dar muchos resultados sobre este tipo de lesiones. Aparte de que es un método fiable para estudiar la estructura del tendón, nos va a permitir identificar una neovascularización dentro y fuera del área con unos cambios estructurales del tendón. Entonces, aquí vamos a estar viendo el tendón supraespinoso en su fase normal. Aquí vamos a ver nuestro tendón supraespinoso que ya está hipertrofiado con un aumento de volumen importante. Nos va a mostrar que existe un tendón ya patológico y
en este tipo de tendones vamos a observar una desorganización con su hipertrofia, engrosado, y van a encontrarse zonas de tejido óseo sano, pero que este tejido sano nos va a compensar la desorganización que nos va a estar presentando. Y nos va a ayudar a que tengan un poquito de resistencia en las cargas físicas. Aquí estamos viendo otros ejemplos del tendón extensor en su eje largo. Aquí lo vamos a estar viendo, aquí está el asterisco. Y observamos que tiene una tendinovitis y vamos a encontrar que hay existencia de líquido entre la vaina tendinosa. Aquí vamos a ver el tendón del calcáneo en su eje largo y vamos a encontrar que hay una ruptura completa del mismo y esta retracción en los cabos tendinosos. Esos tendones degenerativos, como ya les mencioné, en ese esquema vamos a estar viendo cómo se van degenerando todas las sustancias que ya les comenté y la ruptura que se va a presentar. ¿Qué vamos a encontrar aquí en ese tipo de tendones? Bueno, si vamos a ver a un niño o a un adolescente, incluso un adulto, vamos a encontrar que el tendón va a estar de un color nacarado, que las fibras van a estar regulares y lo vamos a encontrar incluso, que llamamos nosotros bonito, un tendón bonito, brillante. Cuando ya encontramos en un paciente con cambios degenerativos, ya pierde ese color anacarado o brillante, ya se va a observar pardo, ya no va a tener la misma estructura fibrilar y estas, al momento de que los observemos, vamos a encontrar una desfibrilación de toda esta parte del tendón. ¿Qué tratamientos se indican en este tipo de pacientes? Bueno, estos pacientes van a estar orientados a llevar una disminución del dolor, en el cual vamos a usar analgésicos, no antiinflamatorios, no esteroideos. Vamos a utilizar ondas de choque. En muchas ocasiones se indica realizar infiltraciones tendinosas a nivel del paratendón y en otras ocasiones la regulación quirúrgica. Existe una controversia y en muchos momentos se clasifican de que los antiinflamatorios van a retrasar el proceso de la regeneración del tejido conjuntivo y esto nos va a traer un efecto negativo sobre el proceso de normalización del tendón. Por lo tanto, en muchos artículos no recomiendan que se utilicen los antiinflamatorios. Otro tipo de tratamiento que se indica en este tipo de pacientes es que se apliquen un programa de rehabilitación y este va a estar basado en aumento gradual de cargas, que estos nos van a mejorar la fuerza muscular y la resistencia del mismo. Acuérdense que en un paciente geriátrico siempre lo que vamos a buscar es que realice resistencia para que tengan unos músculos sanos. Asimismo, pedimos que hagan fuerzas o resistencias con ese tipo de ligas. En la propuesta que hacen los rehabilitadores, se van a incorporar 4 fases, que son las fases isométricas, isotónicas, ejercicios progresivos y entrenamiento de funciones específicas. Los ejercicios isométricos se van a utilizar para realizar una reducción del dolor, los isotónicos para restablecer la fuerza muscular y del mismo tendón, y esa introducción progresiva de ejercicios nos va a hacer que haya un almacenamiento de energía, ya que posteriormente con los ejercicios que vamos a aplicar al paciente, esta energía se va a liberar. Y vamos a tener un entrenamiento de las condiciones específicas del deporte, ejercicios de almacenamiento y liberación de energía. Aquí se les debe indicar a los pacientes que no deben realizar deportes de mucha carga o de mucho estrés, ya que en un momento dado nos puede traer un desgarro del tendón o una ruptura completa del mismo. Por lo tanto, aquí se les invita a que pongan un poco más de atención en los pacientes geriátricos y que no los sometan a cargas inexcesivas, innecesarias, para que no tengan ese tipo de problemas. Y cuando llegue un paciente, hagan una anamnesis adecuada para ver qué es lo que le duele, ya que muchas veces se confunde con artritis reumatoide u otras patologías de este índole. Gracias.
Muy buenas tardes. Agradezco mucho al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la invitación que me hacen para presentar este tema de interacciones farmacológicas en el adulto mayor, algunos problemas frecuentes y comunes. Hoy vamos a tratar 6 pequeños aspectos: la prescripción en ortopedia, parte del dolor, los cambios que se originan con el envejecimiento, algunos analgésicos en el anciano, medicamentos como antibiótico-terapia y algunos puntos sobre osteoporosis. El objetivo de esta pequeña plática es darles un pequeño recordatorio para revisar los conceptos del dolor y el manejo adecuado de analgésicos en el adulto mayor. Recordar el manejo de antibióticos y algunos puntos muy pequeños sobre osteoporosis que frecuentemente se encontrarán en su práctica diaria. ¿Qué es la prescripción en ortopedia? Generalmente los pacientes llegan por 4 cosas y a veces una quinta. El dolor, que es lo más frecuente por lesiones, traumatismos, fracturas, degeneraciones, cualquiera de las causas que hay sobre dolor. Sobre osteoporosis, osteoartrosis, infecciones y en algunos casos artritis reumatoide, aunque esto pertenece más a los reumatólogos en la actualidad. ¿Cuáles son las causas por las cuales acuden los pacientes con ustedes? Por contusiones, erosiones, esguinces, heridas, fracturas, luxaciones. Todas ellas provocan dolor, inflamación e inmovilidad. ¿Qué sucede con un traumatismo en general? Primero hay una lesión tisular y de ahí hay 2 partes. La salida de patrones moleculares asociados al dolor, con activación de monocitos, neutrófilos y complemento, la producción de interleucinas y factor de necrosis tumoral, lo cual va a originar una inflamación local o sistémica y esto les provoca el dolor. Y por otro lado, la necrosis con liberación de péptidos y ADN mitocondrial con una reacción de cuerpo extraño. Todo esto nos lleva al segundo punto, que es el dolor. El dolor en un paciente anciano generalmente es minimizado, subestimado o no tratado, ya que dicen que el que no le duele nada cuando amanece es que ya está muerto, y entonces consideran que el dolor es parte de la vida diaria. ¿Qué sucede con el dolor? Hay que recordar que esto es una experiencia sensorial y emocional individual, que no es nada agradable, que puede o no asociarse a una lesión tisular, que se describe como manifestaciones de cada uno propias. Hay un gran grado de personalización en él. Hay gente que por cualquier cosa se queja y personas que ya nunca se quejan para nada. Siempre es una alerta sobre un estímulo dañino y muchas veces se acompaña de ansiedad o de temor. Y todo esto lo modificamos en función de lo que vivimos anteriormente, por esa memoria individual y las expectativas y emocionales. Lo que sí sabemos con exactitud es que disminuye la calidad de vida de la persona. Sabemos que es un problema de salud pública, que probablemente es la primera causa de consulta médica en sus consultorios o en las clínicas donde trabajan. Es más frecuente en las personas adultas mayores. Cuando lo comparamos en donde se encuentran estas personas, sabemos que el 80% de las personas hospitalizadas se quejan de algún tipo de dolor. Cuando son asilados, entre 45 y 60, y si están en la comunidad, entre el 25 y 50%. Lo que sí es muy frecuente es que las personas adultas mayores consuman analgésicos. Se ha considerado en encuestas que el 63% de ellos consumen alguno de ellos. Y muchos buscan ayuda en diferentes médicos. Y entonces han recurrido a 4, 5, 6 consultas en los últimos 5 años para quitarse el dolor. Y solamente epidemiológicas sabemos que el 8% de ellos es incurable. Por lo tanto, en el 92% de los casos tenemos mucho que hacer y que decir. Generalmente tenemos que valorarlo, cosa que muchas veces no hacemos. Lo primero es saber qué tanto es fuerte y qué tanto no es fuerte. Y para eso nada más tenemos escalas de valoración visuales, que tenemos muchas, desde simplemente contar 1 a 5 o 1 a 10 y poner si es bajo, moderado o alto el dolor. Y la única evidencia exacta es lo que el paciente nos pueda decir, la descripción, ya que no hay un marcador biológico objetivo para determinar qué tan intenso es el dolor. Generalmente, lo primero que hacemos es pensar en un analgésico, dar un medicamento, pero por desgracia, la parte de estudio de la farmacología de los laboratorios no considera a los ancianos esos estudios farmacológicos.
Por lo tanto, son más sensibles a los efectos farmacológicos y a los efectos adversos que se pueden presentar por muchas razones. Primero, los cambios en el envejecimiento. Sabemos que las medicinas, primero lo que tenemos que hacer es que se absorben. La vía intramuscular, la vía intravenosa y la vía rectal no sufren mayores problemas. Sin embargo, la absorción oral disminuye porque hay un menor flujo sanguíneo esplácnico, porque se aumenta el pH gástrico, que además lo aumentamos más con todos los medicamentos protectores del estómago, y porque tenemos una alteración de motilidad intestinal. Los vamos a distribuir erróneamente. Primero, porque el agua corporal disminuyó desde un 70 hasta un 50% en algunas ocasiones. La masa magra de los músculos fueron reducidos en cantidad, en peso, y la albúmina muchas veces, que es el transportador, no tiene los niveles suficientes. Hay un mayor aumento de grasa corporal y se altera la unión a proteínas de los mismos en el torrente sanguíneo. Su metabolismo también se ve afectado. Hay una actividad enzimática reducida, una inductividad enzimática también reducida. Cuando pretendemos ver cómo se excreta, tenemos que hay una disminución del flujo renal, un índice de filtración glomerular y una función secretora tubular reducidas que van a aumentar el tiempo de excreción del medicamento. Y luego también tenemos una sensibilidad tisular que está alterada porque no hay suficiente número ni afinidad de receptores o están ocupados por otros muchos medicamentos que al mismo tiempo toman las personas de edad avanzada. Generalmente, cuando vamos a prescribir algún medicamento, tenemos que tener de preferencia un diagnóstico muy preciso. Tenemos que haber hecho una historia farmacológica del paciente para saber todo lo que toma, ya sea dentro de las prescripciones médicas o lo que los amigos, los parientes o ellos mismos se toman, como pueden ser vitaminas, medicamentos para dormir, medicamentos tranquilizantes, complementos alimenticios, que todos pueden ir afectando y se van sumando para tener efectos adversos farmacológicos. Tenemos que evaluar si hay otro tipo de patologías que muchas veces se nos olvidan. Saber si es diabético, si es hipertenso, si tiene gastritis, colitis, hernias por reflujo, en fin, muchísimas cosas. Y eso tendríamos que tratar de simplificar un tratamiento. Si no, lo único que vamos a hacer es una lista inmensa de medicamentos que acaba con una polifarmacia muy peligrosa en estas personas. En segundo lugar, tenemos que tratar de tener un fármaco el más adecuado para este caso, con la presentación más fácil, y tenemos que presentarle al paciente cuál va a ser su dosis inicial de ataque y si vamos a poder aumentar la misma o al contrario, disminuirla. Tenemos que ver cómo sí, tenemos que informar, tenemos que ver los resultados y checar que el paciente no se esté equivocando a la hora de la toma de medicamentos. Los analgésicos, todos sabemos que existe una escalera del dolor que se ha puesto desde la OMS hasta todas las asociaciones médicas lo tienen. En la primera etapa utilizamos un paracetamol o un AINE, posteriormente incrementamos al segundo, mezclamos los dos. En tercer lugar, aumentamos un adyuvante. En cuarto lugar, ponemos un opioide suave y en quinto lugar, un opioide fuerte. Aquí tenemos una lista de medicamentos no opioides que frecuentemente utilizamos. Aquí tenemos tres cosas que me gustaría presentarles. Primero, el acetaminofén. Tratar de, en el adulto mayor, no pasar de 3 gramos al día. El diclofenaco, frecuentemente utilizado y mal puesto en sus dosis. Tenemos que tener máximo 100 miligramos en la persona de edad avanzada. Mayores dosis van a ocasionar problemas muy frecuentes que ahorita los iremos viendo en algunas diapositivas posteriores. El ketorolaco, frecuentemente utilizado como analgésico nada más, aunque también es un AINE, por lo tanto tiene efecto antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. La dosis máxima en un anciano es 60 miligramos al día, no más. No es para cada 8 horas o para cada 6 horas. También tenemos problemas muchas veces con el meloxicam. Las pastillas ya vienen de 10 y de 15 miligramos. No hay que dar 2 al día, es una vez al día nada más y máxima dosis 15 miligramos. Y los inhibidores selectivos, como es el celecoxib y el eterocoxib, tenemos dosis máximas para no ocasionar problemas.
Cuando nos vamos a relajantes musculares, frecuentemente mezclados con otros medicamentos, se nos olvida que las personas de edad avanzada tienen muchos problemas que también veremos ahorita a continuación. Los opioides, frecuentemente utilizamos el tramadol mezclado con diferentes medicamentos, pero se nos olvida que existe la codeína, la hidrocodona, la morfina, la buprenorfina y hasta el fentanilo para poder usar hasta parches. Los adyuvantes son medicamentos que nos van a facilitar que tengan una mayor sensibilidad en el paciente los medicamentos analgésicos. Los tenemos de 3 tipos: los antiepilépticos, los antidepresivos, y hay medicamentos para las demencias que pueden ser adyuvantes para el control del dolor. Dentro de los antiepilépticos, la gabapentina y la pregabalina son los mayores medicamentos que se utilizan en la actualidad. La carbamazepina se ha dejado a un segundo plano como antiepiléptico debido a sus efectos secundarios. Los antidepresivos tricíclicos como la enipramina y la amitriptilina actualmente tratan de no ser utilizados debido a sus problemas. La duloxetina y venlafaxina como inhibidores de recaptura de serotonina, pero que tienen efecto analgésico específico, y la memantina, que se utiliza para demencias, es también un adyuvante importante, sobre todo para las personas de edad avanzada con deterioro cognitivo. Hay otros tipos de medicamentos que usamos para el dolor, como los benzodiazepínicos, la toxina botulínica para quitar esos espasmos musculares y la gilocaína, que la tenemos en inyecciones, y en gel también, que nos puede ayudar, o parches. ¿Qué tenemos que considerar? Primero, el paracetamol. En las personas de edad avanzada es frecuente que utilizamos dosis excesivas, como mencionamos antes, máximo 3 miligramos, por favor. 3 gramos, 3.000 miligramos. Y esto en aquellas personas que tomen alcohol o que tengan padecimientos hepáticos puede estar problemático. Y por supuesto, algo que no se considera es que no se debe de mezclar fácilmente en las personas que toman estatinas. Los antiinflamatorios, frecuentemente utilizados por todos los ortopedistas y por todos los médicos. Recuerden que es una inhibición de las prostaglandinas, lo cual va a facilitar que haya gastritis porque disminuye la protección gástrica. No es que aumente el pH o disminuye el mismo, produciendo un daño como tal directo por la acidez. No, es porque no hay una protección gástrica. Por lo tanto, las úlceras de sangrado son muy frecuentes. Todos inhiben la función renal y hay que tener cuidado con los YECAs, los ARA2 y los diuréticos. Y sobre todo, no mezclar más de 2 al mismo tiempo. Los relajantes musculares nos van a producir caídas y somnolencia, lo cual va a producir muchos problemas en la noche en las personas. Los opioides, la hipotensión ortostática para que se caigan, los mareos, la somnolencia, la pérdida de equilibrio, ideales para que en la noche se los den, se levanten los baños, se caigan y tengan una fractura y ustedes los puedan volver a ver, aparte de las alteraciones respiratorias que pueden producir. Los antiepilépticos y antidepresivos tienen algunos problemas. Los antidepresivos, en algunos hombres, la disfunción eréctil o simplemente las hiponatremas que producen pueden ser muy peligrosas. Siempre hay que preguntarse si la indicación es adecuada, si el fármaco puede ser utilizado y ha comprobado su eficacia en ese paciente, si la dosis que le recomendamos es adecuada, si existe una indicación precisa y correcta y si hay otros medicamentos que tengamos que tener en cuenta. No hay que olvidarse de todo aquello que no es farmacológico, como el ejercicio, los TENS, los masajes, la tracción, el calor, frío, el ultrasonido o el láser. Hay terapias intervencionistas que requieren de capacitación especial y si alguno de ustedes las tiene, estos pueden ser muy útiles para el manejo del dolor en el estómago. De antibióticos, lo que podemos decir es que tengan cuidado con las reacciones alérgicas de las penicilinas y cefalosporinas, de los macrólidos en la insuficiencia hepática, las quinolonas en las personas de edad avanzada que tengan deterioro cognitivo con el delirio y las convulsiones, los aminoglucósidos que van a facilitar la insuficiencia renal y el daño óptico. Sobre osteoporosis, ¿qué podemos decir? Muy sencillo. La densitometría, una desviación estándar de menos 2.5 es osteoporosis y de menos 1 a menos 2.4 osteopenia. ¿Qué vamos a dar para ellos? Su calcio, considerar su ingesta diaria, su vitamina D, 800 unidades, no es necesario las 4.000 o 5.000 diarias. La utilización de fosfonatos, los hormonales, el denosumab o el teriparatide. Hay que recordar que después de una fractura, solamente el teriparatide puede ser utilizado, ya que los bifosfonatos retrasarían
la consolidación. Necesitaremos que la analgesia sea necesaria, demandada, tenga confianza, tenga éxito y prestigio, y por lo tanto debemos adaptarla, que sea suficiente, con un menor efecto secundario, con un cuidado integral del paciente. En la osteoporosis hay que saberla detectar, valorar y tratar. Y nunca hay que olvidar que siempre son 4 cosas. El albañil, que es la persona, el calcio, que son los ladrillos, el cemento, que pueden ser los fosfonatos, y la vitamina D, que es la carretilla para llevar las cosas al hueso. Muchas gracias. Les agradezco mucho y estoy a su disposición para cualquier pregunta, y agradezco a los laboratorios Siegfried por este tiempo. Gracias. Gracias compañeros, gracias por las participaciones. Esperamos sus amables preguntas del auditorio. ¿Hay alguna pregunta registrada en chat? ¿Alguien que quiera preguntar directamente a los ponentes? Yo quisiera preguntar, para dar cabida a esto, doctora Rigel, ¿usted piensa que la epigenética, en algún futuro, habrá medicamentos epigenéticos? Yo creo que sí, doctor, porque ni siquiera un futuro a largo plazo. Ya recientemente hay muchos estudios, ya incluso lo mencionó el doctor Durán en su plática. El resveratrol no es un medicamento propiamente como tal, en realidad se conoce todavía como un suplemento alimenticio, pero ya existen múltiples artículos en el que lo menciona. El resveratrol es un extracto, proviene de la cáscara de la uva negra, y ya hay muchos artículos en el que lo mencionan como un buen mecanismo para disminuir la inflamación, y sobre todo se ha visto en estudios que sobre enfermedades con deterioro cognitivo, por ejemplo en el Alzheimer. Hay una buena pues absorción intestinal, y todavía faltan muchísimos estudios. Algo que me faltó mencionar en la plática es los marcadores químicos que se activan no se apagan como un interruptor. O sea, nosotros no podemos dar un medicamento propiamente para que haya una activación o un apagado de un gen sin modificar algún otro gen. O sea, en realidad lo que busca la epigenética en el futuro es hacer como una modulación para que algunas características, o en este caso el envejecimiento, disminuya sin afectar algunas otras funciones del organismo. Pero yo creo que sí, a mediano incluso plazo puede haber modificadores, tanto suplementos alimenticios como medicamentos, que pueden ayudar a todo el proceso de envejecimiento. Muchas gracias, doctora Rigel. Doctor Raúl Tobilla, aquí el auditor nos pregunta que si existen marcadores de lipoxidación que actualmente se puedan medir. No, en realidad, como tal, no. Hay muchos que inclusive salen en internet, si los buscas como controladores de la peroxidación, pero en realidad no es la vía. Si fuera así, pues estuvieran en boga, sobre todo en paneles científicos, en donde todavía no se ha comprobado científicamente su respuesta como tal. Hay marcadores de otros tipos, por ejemplo, de lo que se comentó de las vesículas extracelulares, en donde se piensa que en un próximo futuro sí se puedan dar a dosis adecuadas, con respuestas conducidas y controladas, para que sí haya una disminución de la peroxidación y de los factores finales que son al fin y al cabo los que provocan la muerte celular, la disfunción celular y por lo tanto muerte. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen llegar dos que se pueden conjuntar en una. La reacción de los anticuerpos que afectan el hueso será a nivel de la cápsula articular. Para el inicio de la osteoartrosis atraviesan la barrera hematocapsular. Me permito contestar que los anticuerpos
que se han estudiado en los experimentos, en modelos de ratones y en modelos vivos, esos marcadores se han encontrado, esos anticuerpos, en el hueso subcondral, en la metáfisis, causando una reacción inflamatoria, la cual, no como la conocemos, de dolor y demás, pero sí alterando el entorno local del tejido óseo, disminuyendo la remodelación. Es lo que se ha encontrado en modelos experimentales. Y también nos preguntan que si los probióticos, la utilidad de los probióticos y de los anticuerpos monoclonales, colágeno hidrolizado, no hidrolizado, vitamina C y D, y magnesio en el manejo de la osteoartritis. Claro que eso se puede contestar si nosotros sabemos que los primeros nutracéuticos en Europa y aquí suplementos alimenticios fueron las vitaminas. Claro que tiene su justificación. Sabemos el papel de la vitamina C y D como transportador y polimerizador de la colágena, como en la industria farmacéutica formal, como un fármaco, no como un suplemento. Pero hablando de las colágenas, que tenemos muchísimas, que nada más tenemos hoy en día la hidrolizada y no hidrolizada. La hidrolizada sabemos que está partida por un proceso enzimático. Entra prácticamente como alimento y puede usarse, le podría dar la calidad de probiótico como tal. Pero la no hidrolizada, la que entra entera, sabemos perfectamente bien que su efecto, por los estudios que se han hecho, es que sea reconocida nuevamente por el sistema MALT de las mucosas. Este estudio ya tiene tiempo, lo encontraron algunos estudiosos a nivel mundial, que si yo vuelvo a reconocer la colágena en mi cuerpo que ya está atacando por ese sistema inflamatorio, hago que el sistema inmune se tranquilice y deje de atacar la colágena. Lo que nos explica en muchas ocasiones, porque un paciente con osteoartrosis, no solo le duele una articulación cuando tiene el evento agudo, sino le duelen todas. Decía, bueno, si no todas están afectadas, ¿por qué una desata todo? Porque el cuerpo desata una reacción autoinmune contra la colágena en general. Y una de los targets del colágeno no hidrolizado, el colágeno entero, es que se ha reconocido otra vez por el sistema MALT, tranquilizando el sistema inmune. Y la última, si alguien la quiere, bueno, una más que alguien la quiere contestar, el utilizamiento de células madre para este tratamiento. ¿Alguien la quiere contestar, compañeros? En la osteoartrosis. Otra vez la pregunta, perdón, no escuché. El uso de células madres mesenquimales en paciente con osteoartrosis a nivel endovenoso. Sí, de hecho, bueno, las células mesenquimales que se están utilizando actualmente, volvemos a lo mismo, son las células de lípidos, son células madre mesenquimatosas y son las que se están utilizando, pero son periféricas y se espera que en poco tiempo ya se estén utilizando respecto de lo que se ha leído. Hace rato, igual con la respuesta, es de lo que se buscó y se encontró. No tenemos la verdad absoluta porque la mayoría de los estudios que expusimos en esta plática pues son de investigación continua, es decir, no se responde en un solo proyecto de investigación la respuesta total. Es decir, en poco tiempo ya se adecuarán, sobre todo en qué nivel se van a utilizar para el control de la falla de la mitocondria, que es en realidad el punto cardinal de los radicales libres, ¿no? Muchas gracias, doctor Tobilla. Por último, para dar término a la sesión y darle la palabra al doctor García Félix, la última pregunta que nos hacen, ¿cuál es el tratamiento más efectivo en la microbioma? Se ha intentado muchísimos, desde frutas, verduras, hasta los bacilos casei shirota que se pusieron de moda. Incluso a nivel pediátrico intentaron hacer cápsulas de excremento nada más con firmicutes y bacterioides. Hoy en día hay una inmensa investigación de cuáles son los mejores. ¿Cuáles son los mejores? Los simbióticos, probióticos más prebióticos. Muchas gracias al panel, muchas gracias compañeros y le hago la palabra al doctor García Félix para que cierre el evento y haga comentarios finales. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, el tema ha sido una sorpresa por la gran cantidad de conceptos que hemos visto y escuchado.
en las excelentes presentaciones y comentarios de todos los ponentes. Felicitamos al capítulo de alta especialización en ortopedia geriátrica y aprovechamos para recordarles la invitación a la próxima sesión reglamentaria y a las sesiones de los diferentes capítulos. La información siempre estará a su alcance en las oficinas del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. A nombre del doctor Guillermo García Pinto y del mío propio, les damos las gracias y les deseamos muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.